Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Muy buenas noches. It's good to be with you tonight. Es muy bueno compartir con ustedes esta noche. Quiero sinceramente para compartir con ustedes en español, pero mi español es muy feo. But I'm delighted to see you all. Pero sin embargo estoy muy feliz de verlos a todos ustedes. And I see here tonight we have a whole age group, from young people all the way to more mature people. Y me doy cuenta que hoy tenemos un grupo de todas las edades, de gente joven hasta gente que ya está en los años de madurez. And that's wonderful. Y eso es algo genial. Yeah, and I won't call the more mature people old. Ahora, yo no diría que estas personas maduras sean llamadas viejas, Because I'm old, porque es que viejo soy yo. and I don't like to be called old, Y en realidad no me gusta que me digan así, even though I am. aunque lo sea, aunque lo sea. I want to talk to you tonight about discipleship, Bueno, hoy les voy a hablar acerca del discipulado, because discipleship is the key to transformation. porque el discipulado es la clave para la transformación. And I want to give you also a simple tool that you can use. Y también quiero darles una herramienta sencilla que ustedes van a poder usar It's a discipleship tool. para poder discipular, una herramienta de And discipulado. it's not what you normally think of as a discipleship tool. Y les aseguro que no es lo que ustedes normalmente piensan cuando les dicen una herramienta de discipulado. Now, let me say something that may be a bit of a shock. Más bien déjenme decirles algo que seguramente en este tema los va a colocar como en un shock. Okay, I know you want transformation. Yo sé que ustedes quieren transformación. Do you want to see transformation in ¿Ustedes quieren ver Colombia? transformación aquí en este país? Yes, you do. Claro que sí. Okay, but it doesn't come from being born again. Bueno, pero esta transformación, ¿saben? No viene de ser nacidos de nuevo. Wow, Uy, ¿qué pasó? that's what the Bible tells us. Bueno, pues lo que les digo es lo que dice la Biblia. When we're born again, Cuando tú y yo nacemos de nuevo, we're new Christians. somos nuevos cristianos. We're baby Christians. Somos bebés o cristianos bebés. Question. Pregunta, una pregunta. Can babies change the world? ¿Puede un bebecito cambiar el mundo? No. No. Babies can't even change their Un diapers. bebé ni siquiera se puede cambiar los pañales. They can't change the world. No pueden cambiar los bebés el mundo. Okay. It takes mature people. ¿Qué se necesita para cambiar el mundo? Gente madura. And only disciple people are mature Christians. Y solamente la gente que ha sido discipulada son cristianos maduros. But we need to understand what discipleship is. Y entonces, es por eso que tú y yo debemos entender lo que es el discipulado. Okay, hold on a second. I think I did it wrong. ¿Okay? Okay. I want you to turn to your neighbor Entonces lo que quiero que hagan es esto. Díganle al que está al lado, and in one phrase, en una frase, tell them what you think discipleship is. díganle en una frase lo que ustedes creen que es el discipulado. Adelante, Okay. al del lado. Tell your neighbor. Okay, I'll bet many of you said, Bueno, yo creería, si tuviera que apostar, que muchos de ustedes dijeron algo así. it's what you think Jesus said in the Great Commission. Ustedes dirán, es lo que Jesús dijo que teníamos que hacer en la Gran Comisión. The Grand Commission is go into the world Porque la Gran Comisión es, vayan al mundo and disciple nations. y discipulen las naciones. How do you disciple them? ¿Cómo discipulas tú una nación? You teach them
le enseñas, Many people think to know what Jesus y taught. aquí la parte importante, mucha gente le enseña que sepan, que aprendan lo que Jesús enseñó. But that's not discipleship. Pero que sepan no es discipulado. It's to do. El discipulado es que hagan. If we only know what Jesus taught, Porque si tú y yo solamente sabemos lo que Jesús enseñó, we're not disciples. no somos discípulos. We're only disciples when we do what Jesus taught. Solo vamos a ser discípulos cuando hagamos lo que Jesús enseñó. Okay, the next question is, Ahora, la siguiente pregunta para when do we do discipleship? ¿cuándo debemos discipular? Do La we pregunta. do it before people are born again or after people are Y born hay dos again? opciones. Una, discipulamos después de que la gente nazca de nuevo o antes de que la gente nazca de nuevo. Huh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién dice? They say after. Yeah, Sí, después. but that's interesting that that's not what Jesus did. Oh, pues qué bien. Pero ¿saben algo? Exactamente eso fue lo que What? no hizo Jesús. What? Ustedes dirán, ¿qué? Question. Pregunta. How many of Jesus' disciples were born again before he said, follow me? ¿Cuántos de los discípulos de Jesús habían nacido nuevos cuando Él les dijo, síganme? They say none. None. Ninguno. So Jesus began to disciple his disciples before they even knew who he was. Así que Jesús empezó a discipular a sus discípulos antes de que ellos tan siquiera supieran quién era Él. Y Él ya los estaba discipulando. Yes, can we disciple people after they're born Entonces, again? pregunta, ¿podemos discipular a la gente después de que nacen de nuevo? Yes. Sí, también. But Pero Jesus' method el método de Jesús was primarily discipling people before. fue primeramente el discipular a la gente antes de ese momento antes. What does discipleship mean? Entonces la pregunta es otra vez, ¿qué significa el discipulado? It means to teach them to do the things that Jesus asked us to do. El discipulado significa enseñar a la gente que haga las cosas que Jesús nos pidió que hiciéramos. So, even if people aren't born again, Así que miren, incluso si la gente nace de nuevo, when we ask them to obey what Jesus taught, cuando nosotros les pedimos a ellos que hagan lo que Jesús enseñó and they begin to do it, y ellos lo empiezan a hacer, they begin to know Jesus. en ese momento ellos empiezan a conocer a And they Jesús. begin to be more open than they were before to believing in him. Y ellos, incluso los que no han sido nacidos de nuevo, cuando van haciendo lo que Jesús les dijo que hicieran, están más dispuestos a conocerlo. Not all the disciples became born again. No todos los discípulos empezaron siendo nacidos de nuevo. There were many disciples of Jesus who walked away from him. Hubo muchos discípulos de Jesús que incluso se alejaron de él. But getting people to do what he asked us to do Pero sin embargo, hacer que la gente haga lo que Jesús nos dijo que hiciéramos is one of the most effective ways. es una de las maneras más efectivas. 2 days ago, 2 días atrás, I got an email yo recibí un email from a friend of mine who runs some vocational training schools for young people. de un amigo mío que tiene una escuela como de entrenamiento para gente joven. De This- entrenamiento vocacional para oficios como un entrenamiento técnico. Well, not necessarily technical, but just any kind of a job. No solamente técnico, sino para cualquier tipo de trabajo, para gente joven. And so it's a school, Es como un colegio 2 weeks long. 2 weeks long. que ese entrenamiento dura 2 semanas. And they're not Christians. Y la gente que va allá, los jóvenes, no son cristianos. And so she tells them, Y entonces ella les dice, if you want to be a good employee, miren, si ustedes quieren ser buenos trabajadores, you need to serve. ustedes tienen que servir. Serve the business, Servir en el negocio, serve the customers, servir a las personas que son and clientes. when your boss sees that you're a good servant, Y entonces cuando su jefe vea que ustedes son buenos sirviendo, he will be pleased él va a estar satisfecho and you will have a good job. y entonces tú vas a tener asegurado un buen trabajo. So she says, okay, every day of our school, Y entonces ella les dice, miren, todos los días, cada día de esta escuela, de estas 2 semanas, you're going to serve somebody in the community. tú vas a buscar y servir a alguien en la comunidad. Do something very simple. Hagan algo sencillo. And every day when you come to school, we're going to ask you what you did. Y cada día, cuando vengan a clases, les vamos a preguntar qué hicieron ese día para servir. And they do. Y los jóvenes que están allá lo hacen. She says in the beginning,
Y ella me comentaba, al inicio, they do things very simple, hacen cosas muy sencillitas. like they pick up somebody's pencil that they dropped. Por ejemplo, recogen lo que se le cayó a alguien, el lápiz que se le cayó. Maybe they wash the dishes O de pronto lavan los platos, that they don't normally do. que es algo que, bueno, normalmente no hacen But she muchos. says somebody soon begins to do something significant in the Pero community. entonces me cuenta que llega el momento en que alguno de ellos empieza a hacer algo que es significativo para la comunidad. She said, for example, Por ejemplo, one of our students uno de nuestros estudiantes found decía that her neighbor had AIDS se dio cuenta que su vecino tenía SIDA and she wasn't very strong. y que ella no estaba muy débil. And so she went to her neighbor Entonces esta mujer que se dio cuenta de eso fue a la vecina and she gave her neighbor who had AIDS a bath. y le dio a esa vecina que estaba enferma, le dio un baño, ayudó a asearse. And the other students said, wow. Y los demás estudiantes dijeron, uy, wow, So miren. they began to think of bigger Y things. entonces ellos empezaron a pensar en cosas más grandes. And by the end of the 2 weeks training, Y cuando se acabaron esas 2 semanas de entrenamiento, they're doing very significant things. todos estaban haciendo cosas significativas. And then Y entonces, on the last day, en el último día de she clase, says, we want to tell you why we ask you to serve. ella llegó y les dijo a los muchachos, les dijo, miren, ahora queremos decirles por qué les pedimos que sirvieran. Because God made you to serve. Y la razón es porque Dios te hizo para servir. God made human beings to serve. God made human beings to serve. Dios hizo a los humanos para que sirvieran. And when you serve, Y cuando sirves, le decía ella a los muchachos, you please God. tú estás haciendo a Dios feliz, lo complaces. So for 2 weeks, Entonces, durante 2 semanas, you've been pleasing God. ustedes, le dice ella a los muchachos, han estado haciendo a Dios feliz, lo han complacido. And she says, you know what happens to those? ¿Y saben qué pasó? Me contaba ella. Many of them begin to cry. Muchos de estos jóvenes no cristianos empezaban a llorar. I thought God hated me. Sí, pero ¿cómo? Yo pensaba que Dios me odiaba. I have done such bad things. Yo he hecho cosas tan malas. Did I do something to please God? En verdad, o sea, yo hice algo para complacer a Dios. Wow. ¡Wow! And many of those young people Y muchos de estos jóvenes become born again. en ese momento empezaron y se volvieron y nacieron de nuevo. And she says, what have we been doing when we asked them to serve? Entonces ella me decía, lo que hemos estado haciendo a medida que les pedimos a ellos que sirvan, We've been discipling them. es que los hemos estado discipulando. Because when we obey God, Porque es que cuando obedecemos a Dios, our hearts begin to open nuestros corazones se empiezan a to abrir God. a Dios. And so discipleship can lead to salvation. Entonces esto significa que el discipulado puede llevar como resultado a la salvación. And when people are born again, Y cuando la gente nace de nuevo, you don't stop discipling them. pues ahí tú no paras de discipularlos. You continue to Tú disciple continúas them discipulándolos and help them to understand the scriptures y les ayudas a entender las escrituras and how to obey them. y cómo obedecerlas. Now, because of our time, Ahora, por el tiempo que tenemos, I'm going to skip some of these. yo voy a saltarme algunos puntos. Let's see if I can get it to work. Estamos mirando. Okay, before I go any further, Pero antes de seguir, I want us to look at how we disciple people and how Jesus discipled them. yo quiero que miremos la forma en la cual nosotros discipulamos a la gente y la forma en la que Jesús discipuló. We disciple after conversion. Nosotros tendemos a discipular después de la conversión, Jesus pero Jesús discipled before. discipulaba antes. And as people got to know him, Y a medida que la gente lo conocía, they believed in him. ellos empezaban a creer en él. And how do we disciple? Pero ¿cómo discipulamos nosotros? We teach people to obey. Pues lo hacemos enseñándole a la gente a obedecer, esa es la manera. Tell your neighbor, Dile a tu vecino que está al lado. how do we disciple? ¿Cómo debemos discipular? No, pero cuéntale cómo, o sea, respóndele. Good. Bien, bien. If you only learn this one lesson tonight, Miren, con que ustedes aprendan solo esa lección el día de hoy, it will be worth your being here. ya valdrá la pena que hayan estado acá. Okay, now we have to ask the question. Ahora, nos queda una pregunta. What did Jesus teach us to do?
¿Qué fue lo que el Señor Jesús nos dijo que hiciéramos o nos enseñó a hacer? This is very important. Y esto es muy importante. We have not only the Great Commission, Porque es que nosotros no solamente tenemos la gran comisión, we have the Great Commandment. sino que también tenemos el gran mandamiento. You know what it is. Ustedes saben cuál es el gran mandamiento, Okay, ¿sí? what is it? ¿Cuál es el gran mandamiento? Okay, two parts. Bueno, tiene dos partes, yo escuché. Love God, Amar a Dios love neighbor. y amar al prójimo. Okay? Bien. That's the Great Commandment. Ese es el gran mandamiento. What is it? ¿Cómo es que es otra vez? It's the summary. Yeah. ¿Pero qué es? Es el resumen de ese mandamiento. Now, look at the slide. Miren lo que está acá. Miren las diapositivas. There are 6 times in the New Testament Hay 6 veces en el Nuevo Testamento where the Great Commandment is summarized. donde este gran mandamiento aparece así resumido. In 3 of them, En 3 de esas partes we have both parts. aparecen las dos partes que hablamos. Dios y Love God ama a Dios and love neighbor. y ama a tu prójimo. But in the other 3, Pero en las otras 3, including what Jesus said, incluyendo los que dijo Jesús, we only have neighbor. solo aparece amar al prójimo. Why? ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Jesus said the most important was loving God. Jesús dijo él mismo, lo más importante era amar a Dios. That's what Jesus said. Eso lo dijo él, Jesús lo dijo. But you can see in Matthew 7:12, Pero ustedes pueden ver que en Mateo 7:12, when Jesus summarized the great commandment into its smallest part, cuando he, Jesús resume el gran mandamiento en su versión más pequeña, he didn't say él no dijo the most important part, la parte más importante, which is loving God. que es amar a Dios. He said only Él no dijo eso, él solamente dijo, love your neighbor. ama a tu prójimo. Why? ¿Por qué? Why do you think? ¿Por qué? ¿Qué creen que por qué fue así? The reason is La razón para esto because the way we show we love God is to love our neighbor. es porque la manera en la cual nosotros demostramos que amamos a Dios es amando a nuestro prójimo. John tells us Juan nos dice if we don't love our neighbor, que si no amamos a nuestro prójimo, we don't love God. no amamos a Dios. If we say we love God, Si nosotros decimos que amamos a Dios, but we don't love our neighbor, pero no amamos a nuestro vecino, a nuestro prójimo, we are lying. estamos mintiendo. Wow. Wow. You remember the story of the Good Samaritan Ustedes deben recordar la historia del buen samaritano, ¿verdad? in Luke chapter 10. Que está en Lucas capítulo 10. In that story, En esa historia there was an expert Bible teacher, había un experto, un maestro de la Biblia. and he asked Jesus, Y este hombre le pregunta a Jesús. how can I be saved? Le dice, Jesús, dime, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? And Jesus said, you're a Bible teacher. Y Jesús le dijo, pero pues, tú eres un maestro de la Biblia. What does that Bible say? ¿Qué dice la Biblia? He said, love God, love neighbor. Y él dijo, no, la Biblia dice, ama a Dios, ama a tu prójimo. Jesus said, you answered correctly. Y Jesús le dijo, pues bien, respondiste bien. Okay, now go do it. Ahora ve y hazlo. Now go do it. Ve y hazlo. But his conscience bothered him Pero a este maestro de la ley algo en la conciencia le incomodaba con esa. because there was another professor in the Bible school Porque es que justo en esa escuela donde él enseñaba las leyes de la Biblia, había otro profesor who was more popular than he was. que era más popular. The students liked that other professor more than they liked him. Los estudiantes querían siempre tener clase con el otro profesor porque era mejor. And when Jesus said, love your neighbor, Y cuando Jesús le dijo a este hombre, ama a tu prójimo, he thought, well, he's not my neighbor. este maestro de la ley dijo, uy, no, a todos, pero I menos don't a like ese. him. A ese sí no. A todos, pero a Yeah. ese no. And so he said, Y entonces este hombre le dice, but who's my neighbor? a ver, maestro, ¿y quién es mi prójimo? In his mind, he was thinking, surely not that Y en la guy. mente él decía, no me digas que ese no, ese yo sé que ese no. So Jesus wanted to teach him.
Y entonces Jesús pues le quiso enseñar. And he told the story of the Good Y Samaritan. ahí Jesús nos le cuenta la historia del buen samaritano. Now, I'm going to take that story and turn it into modern terms. Ahora vamos a tomar esa historia y la vamos a contar como actualizada, como sonaría en esta época. Okay, the seminary where he taught Entonces, el seminario donde él enseñaba, had a meeting on the other side of the city. pues esa universidad tenía una reunión justo en el otro lado de la ciudad. But to get to the meeting place, Pero para llegar a ese lado de la ciudad, you had to pass through a very dangerous place justo tenías que pasar por un lugar bien peligroso, por el centro, por donde estaba el cartucho, algo así bien feo. where people would stop your car Donde la gente te iba a parar en el carro, and they would take the driver out iba a sacar al conductor, rompían el vidrio, and steal the cell le phone roban el celular, and steal the money la billetera, el radio, todo. and then beat the guy Y después tras del hecho lo golpean and leave him for dead y lo dejan ahí a que se muera. so that he couldn't identify the robbers. ¿Por qué? Pues para que no identificara quiénes son los ladrones, entonces cero testigos. So the meeting Entonces imagínense, la reunión was at 6 o'clock at night. era a las 6 de la noche y tenía que pasar por ahí. And first the president of the seminary had to go. Y entonces, pues el primero que fue el presidente del seminario, él iba. And when he went through this difficult area, Y cuando él pasó por esa área fea, por ese lugar feo, there was a car. se dio cuenta que había un The carro, windshield was broken by a que brick. estaba rota la ventana, que le habían mandado un And the ladrillo. man who was driving had been pulled out. Y el hombre que estaba manejando ese carro lo habían sacado. And everything had been taken, Y todo, le habían quitado todo, even his clothes. hasta la ropa. And he had been beaten. Le habían pegado. And the seminary president saw this. Y el presidente del seminario bíblico pasó y vio eso. And he thought, Y pensó, I should stop. uy, como yo creo que yo debería parar. But I'm late. Pero es que voy tarde. And I really need to be on No, the y yo meeting. tengo que estar allá porque yo soy el presidente. No, I'm the president. no, yo soy el presidente. I have to set a good example. Tengo que ser un buen ejemplo para So los. he went on Y by. entonces pasó rápido. And then Después, Jesus said, Jesús le contaba. you had to go to the same meeting. Le dijo, tú también tenías que ir a esa reunión. So you were driving. Entonces tú ibas en tu carro manejando. And when you came by the Y accident, cuando llegaste a ese lugar del accidente, you thought, del atraco, lo viste. I should stop. Y dijiste, uy, yo tengo que parar. But if I'm late, Uy, pero yo voy más tarde que el presidente, no. maybe that other professor that I don't like will get there before me. No, ¿qué hago? No, y de pronto el otro profesor ese que me cae más llega ya primero y va a ser más popular. No, And it won't be a good reputation for no, eso me. no me caería bien, esto se vería muy mal que yo llegue tarde. Somebody's going to stop. Seguro que alguien para, detrás va a parar. So he went on by. Y seguiste derecho. And then Y entonces a Mormon businessman, pasó un mormón, un hombre de negocios, iba por ahí. he was driving by Iba manejando and he saw y lo miró. the accident Miró el accidente, este mormón, and he stopped. y paró el carro. He picked up the man and put him in his car. Recogió al hombre, así ensangrentado, y lo puso en el carro, le ensució la cojinería y todo. He took him to the hospital Y lo llevó al hospital. and he said, whatever it costs, Y en el hospital le dijo, mire, I lo will que cover- cueste, I will cover the cost. yo pago el tratamiento de este hombre. Then Jesus asked this professor, Y entonces Jesús le pregunta a este maestro de la ley, who was the neighbor? dime, ¿quién fue el prójimo? It was very hard for him to say Para este hombre fue súper difícil decirlo, because he was teaching in a Pentecostal porque seminary. es que justamente él enseñaba en una universidad pentecostal así cristiana. And to say the Mormon was the neighbor, Y tendría que decir, el mormón fue el bueno, el buen prójimo. it was very difficult for him to Eso say. fue muy difícil para él. But it was obvious. Pero era evidente. It was the Mormon who was the neighbor. El mormón fue aquel que se comportó como el prójimo. What? ¿Qué? The guy with the wrong theology? ¿Cómo así? Pero se mantiene la teología equivocada. Yeah. Sí. What Jesus was saying Lo que Jesús estaba diciendo ahí is that obedience es que la obediencia is more important than your theology. es más importante que tu teología. Wow. ¡Wow! Is theology important? ¿La teología es importante? Yes, Sí, it's very es important. muy importante. But what's more important? Pero lo que importa más Not what you believe, no es lo que tú crees, but how you live.
sino como tú vives. And how does Jesus want us to live? ¿Y cómo es que Jesús quiere que tú y yo vivamos? He wants us to love our neighbor. Él quiere que amemos a nuestro prójimo. What is discipleship? ¿Qué es el discipulado? It's teaching people to obey, Es enseñar a la gente a obedecer, to do a hacer what he taught. lo que Jesús enseñó. What is the summary of what Jesus ¿Y taught? cuál es el resumen de lo que enseñó Jesús? Love God Ama a Dios and y love your neighbor. ama a tu prójimo. And the main way we show our love for God Y la mayor manera en la cual tú y yo mostramos el amor a Dios es to love, amando al prójimo. you got it, is to love. Muy our bien, lo neighbor. entendieron, muy bien. If every person in Colombia who claims to be a Christian Miren, si cada persona en Colombia, quien dice que es un cristiano, would love their neighbor, amara a su prójimo, Jesus promises, Jesús prometió, eso es una promesa. I will heal your land. Él dijo, sanaré vuestra tierra. Una promesa. 2 Chronicles 7:14 En segunda de Crónicas 7:14. says, ¿Qué dice? you know it, ¿Lo saben? ¿Qué dice? Segundo libro de Crónicas 7:14. if my people Si mi gente... yes. Sí. Segunda de Crónicas What, 7:14. what is God saying? Entonces, ¿qué está diciendo Dios ahí? He's saying, when my people Él está diciendo cuando mi gente obey me, obedece, when they confess that they haven't been loving their cuando neighbor, ellos confiesan que no han estado amando a su prójimo and they ask for me to forgive them, y me piden que los perdone, I will forgive them, yo los perdonaré and I y yo will heal sanaré su tierra. But there's a condition. Pero ¿cuál es la condición que está ahí? What is the ¿Cuál condition? es la condición? They say humble themselves. We have to obey. Tenemos que obedecer. Obey what? ¿Obedecer qué? The commandments, they say. Obey the great commandment. Obedecer el gran mandamiento. One part ¿Una sola parte de or él? both parts? ¿O las dos partes? Many Christians think Muchos cristianos piensan, if I go to church si yo voy a la iglesia and I go to Bible study y si yo tras del hecho pues and voy al I go to estudio prayer bíblico meetings, I go to prayer meetings, y voy a las reuniones de oración I give my tithe, y doy mi diezmo I read my Bible every y morning, leo mi Biblia todas las I have mañanas my devotions. y tengo mis devocionales, I'm pleasing God. piensan, oh bueno ya, yo estoy complaciendo a Dios. In Isaiah 58, En Isaías 58, God says, Dios dice that's not enough. que eso no es suficiente. I like that. Dios dice, me gusta eso. I want you to worship me Yo that quiero way, que me alabes de esa forma, but that's not enough. pero eso no es suficiente. I want you Yo quiero worship me in the way that pleases me the most. Yo quiero que tú me adores en la manera en que me complace más. Feed the hungry, Alimenta al hambriento. clothe the naked, Dale vestido al desnudo. set the oppressed free. Trae libertad a los oprimidos. When you do that, Cuando tú haces eso, I will heal your land. yo sanaré tu tierra. Do you want to see Colombia ¿Ustedes transformed? quieren ver a Colombia transformada? It won't be No va a ser because everybody becomes born again. cuando todo el mundo nazca de nuevo. It won't be because you have Christians in every political party. No va a pasar cuando tú tengas cristianos en cada partido político, no. It won't happen because you have Christian politicians in the 7 spheres of influence in our society. No va a pasar porque tú tengas políticos en las 7 esferas de la sociedad de influencia, no. That's not what the Bible tells us. Eso no es lo que enseña la Biblia.
The Bible says, La Biblia dice, do you want your land to be healed? ¿tú quieres tu tierra sanada? Then Entonces be like me. sean como yo. Love your neighbor. Ama a tu prójimo. This is the way you show you truly worship me. Esa es la manera en la cual tú demuestras que realmente me alabas. I want to show you a methodology that you can use. Y quiero mostrarles una metodología que pueden usar. And for those of you in the back Y on the aquellos de ustedes slides, que están en la parte de atrás, medios, yeah, I want you guys. Well, the next el PowerPoint. verde, por favor, el verde. I want you, if you have your Bibles Ustedes tienen sus Biblias, ¿verdad? or you have your cell phones, O sus celulares. okay, that's all right, as long as you have your Bibles. Que está bien, ¿no? Desde que tengan la Biblia ahí, está bien. I want you to look at Philippians Yo quiero que vayan a la carta de los Filipenses, chapter 2. capítulo 2. Okay, turn to Philippians chapter 2. Filipenses, capítulo 2. And I want you to read out loud to your neighbor Y yo quiero que le leas a tu vecino de lado, en voz alta, verses 2 through 5. el versículos del 2 al 5. Del 2 al 5. Filipenses 2, del 2 al 5. Filipenses 2. 2 through 5. Okay, Bueno, in this passage, en este pasaje, Paul tells us el apóstol Pablo nos dice, we need nosotros to have the same necesitamos attitude tener la misma actitud, that mismo Jesus sentir that Jesus had. que Jesús tuvo. All right, what does that mean? ¿Y qué significa eso? Well, Genesis 1:27 En Génesis 1:27 says we were made in God's image. dice que tú y yo fuimos hechos a la imagen de Dios. Okay, so if Jesus had an attitude, O sea que si Jesús tenía una actitud, un sentir, it means that we were created to have that attitude. significa que tú y yo fuimos creados también para tener esa actitud. So what does it mean to be created in God's ¿Y image? por qué qué significa ser creado a la imagen de Dios? Well, in the first passage, Bueno, miren, en el primer the pasaje, passage, but in the first thing, we were made to be creative. o en lo primero que nos dice la Biblia es que fuimos creados. Fuimos hechos para ser creativos, perdón. Yeah. We create more than any other part of creation. Nosotros los humanos creamos más que cualquier otro ser en la creación. Birds create. Los pájaros crean cosas. What do they create? ¿Qué es lo que crean los pájaros? Yeah. Nests. Spiders create. Las arañas crean What do they create? spiderweb. Spider webs. Sí, claro. But I never met a spider that could make a computer. Pero yo todavía no he encontrado la primera araña que haga un computador. Why? ¿Por qué? Because we were made in God's image. Porque es que tú y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. We can create at a much higher level. Y podemos crear a un nivel mucho mayor. Another is the ability to use words. Otra de las cosas que tenemos es la habilidad para usar las palabras. The rest of creation can't use words. El resto de la creación no puede usar las palabras. They communicate with each other. Se comunican unos con otros, sí. Yeah, dogs communicate with each other. Sí, los perros se comunican, tienen su manera. But they don't use words. Pero no usan palabras. They don't say, I don't like you. Ellos no dicen, "Ay, no me gustas." They communicate they don't No, like the no, other ellos se dog, comunican que no se caen bien, but they can't use words. pero no pueden usar las palabras. Chickens can communicate. Los pollos tampoco.
they call their chickens behind them. Pues la gallinita llama a los pollitos, Pop, 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 pop. así igualito, And all the little chickens follow along. y todos los pollitos la siguen. But a chicken can't tell her baby chicks about their grandfather. Pero la gallinita no le puede contar a los pollitos, mira, así era tu abuelito, ven te cuento. Tenía las plumas así, ¿no? Why? ¿Por qué? Because she doesn't use words. Porque es que no usa las palabras. You use words. Pero tú usas You palabras. write poetry. Ustedes escriben poesía, You write letters. cartas, You write music. escriben letras de You canciones, write history. historia. The rest of creation can't do that. El resto de la creación no puede hacer eso. But you were made in God's image. Pero tú fuiste hecho a la imagen de Dios. Another thing Otra cosa is that we Es única. can work together for a bigger purpose. es que nosotros podemos trabajar juntos por propósitos mayores. Who built this? What's the name of the man who built this building? ¿Cuál es el nombre del hombre que construyó este lugar, este templo? What's his name? ¿Cómo se llama ese hombre? No. No es. No one person Porque es que no fue una sola persona. could build this temple. No, una sola persona no hubiera podido construir esto. It took many people. Hubo que involucrar a varias personas They worked together. que trabajaron juntas. And they could do something bigger than they could do by themselves. Y así pudieron hacer algo mayor que lo que hubieran podido hacer por ellos mismos. Because ¿Por qué? we were made in God's Tú image. y yo fuimos hechos a la imagen de Dios. Another thing Otra de las cosas de la is imagen de that Dios we can choose. es que nosotros podemos elegir. We know the difference between right and wrong. Nosotros sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. We know the difference between beauty and ugly. Nosotros sabemos la diferencia entre lo bonito y lo feo. Animals don't know that. Los animales no saben eso. They don't know it's right or wrong. Ellos no saben lo que es bueno y lo que es malo. What they do is by instinct. Lo que ellos hacen está basado en su instinto. When I was a young man, I loved to go camping. Cuando yo era joven me encantaba ir a acampar. I would take my dog with me. Y me llevaba al perro. He was one of my favorite companions. Era una de mis compañías favoritas en todo lado. And we would hike up to the top of the mountain. Y nos íbamos, escalábamos hasta la punta de la montaña. And when the sunset would come, Y cuando llegaba el atardecer, I would sit down and just enjoy the beauty of the sunset. yo me sentaba ahí a disfrutar la belleza del And atardecer. I was thinking, God, you are so beautiful. You are so Y yo creative. pensaba, decía, oh Dios, tan bello que lo haces todo, The tú eres tan sky is creativo. wonderful. El cielo es hermoso. My dog would sit by me, Y el perro que estaba sentado al lado mío, and he didn't go, ooh. él en cambio, él no hacía así, wow. No, He couldn't see the difference. para mi perro no había ninguna diferencia. You know, storm, sunset Que lloviera, que hubiera un was atardecer, all the same to para him. él era lo mismo. Why? ¿Por qué? Because I was created Porque in es que yo God's fui image. creado a la imagen de Dios. But we asked the question, Pero entonces nos preguntamos esto. are there any other things that indicate of what is the most important thing that it means to be made in God's image? Y la pregunta será esto, ¿hay algo más que demuestre, nos diga por qué es tan importante ser creado a la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué es lo más importante que nos dice eso? Que nos dice que somos creados a imagen de Dios. Is it the ability to speak words? ¿Será la más importante la habilidad de hablar? Is it our creative ability? ¿Será la habilidad de crear la Is que it refleja our más mi parecido con ability to Dios? choose between right and wrong? ¿Será mi habilidad de escoger entre lo bueno y lo malo? No. No, It's in the passage you just read. no. Lo que demuestra más que soy hecho a la imagen de Dios está en el pasaje que ustedes leyeron. Let this attitude be in you, Que esté en vosotros el mismo sentir which was also in Jesus. que estaba en Jesús. In one word, En una palabra, what was that attitude? ¿cuál era la actitud de Jesús? What did you read? ¿Qué leyeron? Capacity to love? ¿Capacidad de amar? Almost. Casi. What? This is What? serve. What? Serve. Yes, Sí, allá lo dijeron bien, servir. to be a servant. Ser un siervo. I'm going to tell you in a minute why this is the most important reflection of the image of God in you. Y en un momento te voy a explicar por qué es el reflejo más importante de la imagen de Dios que hay en ti. Okay, but first, Pero primero, let's ask what kind of a servant? sería bueno preguntar qué tipo de siervo eras. Okay, open the passage again Vuelve a abrir este capítulo. and tell me what kind of servant was Filipenses 2. Jesus?
Y van a leer. What van a does the decir qué Bible tipo. say? What were the characteristics of his being a servant? ¿Cuáles fueron las características de Jesús como siervo? What? Humility? Ok. Yes. Humildad, sí. What else? ¿Qué más? Lean ahí. They say joyful. Yes, but not in that passage. It's in Hebrews 12 too. Ah, bueno, sí está esa, pero esa está en Hebreo 2. Yeah. 12. Yeah, but very good. Pero bien, bien. Okay, dijeron una so por acá. he was joyful. Entonces estaba con gozo. He was gozoso, humble. Era humilde. What? They say loving. Like he worked united with other people. Yes, but that's not what the verse says. Yes, pero hay algo más. Show que me el from the versículo. verse. What are the Miren el versículo, characteristics? miren el versículo. They say he was equal. He thought the other people as equal. No, he was equal with God, Él era igual a Dios, sí. but he gave up his equality, Pero él era igual a Dios, pero renunció a ser igual a él. not because he was commanded to, No porque le mandaron a hacerlo, but because he loved us. sino porque él nos amó. He volunteered to come. Él voluntariamente. Can you imagine what that was like? ¿Se imaginan lo que eso era en el versículo 6? He was with God, the Father, Jesús estaba con Dios, con el Padre, and he in heaven, en el cielo. and then he came Y entonces bajó as a volunteer voluntariamente to live as a human being para vivir como un humano, in a very humble en una manera muy humilde, circumstance. en circunstancias humildes. Nobody knew that he came. Nadie sabía que él vino. No big announcement. No hubo un gran anuncio. Here comes the King of Kings. Oh, ya viene el Rey de Reyes. The only one who knew that he was coming El único que sabía que él venía was shepherds, eran los únicos eran los pastores, the very poorest people in the los land. más pobres en esa época. Only they knew. Solo ellos supieron. So he came willingly Así que Jesús vino, la Corea vino dispuesto, as a volunteer. voluntariamente, He came humbly. vino humildemente. Okay, how else? ¿Qué más? Están What does the abajito, Bible del 6 say? en adelante, los encuentran en otros. Huh? To serve. Yes, he in was. obedience, Yes, he to came serve. obediently. Sí, obedientemente. Okay, how else? ¿Qué más? ¿Qué más? Filipenses 2. He came sacrificially. Él vino de una forma sacrificial. What do we mean sacrificial? ¿Y qué significa que haya sido sacrificial? He was willing to give everything for Significa you. que Él estuvo dispuesto a dejarlo todo por ti. Even though we were in rebellion against him, Aún a pesar de que nosotros estábamos en rebelión contra Él. because of his love, A causa de su amor, he came Él vino and gave his life. y dio su vida. Is that sacrifice? ¿Eso es un sacrificio? Yeah. Sí. Wow. How many of us are willing to sacrifice our lives for somebody else? ¿Cuántos de nosotros acá estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por alguien más? Wow. Wow. So Paul says, Miren, el apóstol Pablo dice, let this attitude be in you dejen que esta actitud esté en ustedes. that was in Jesus. Esa actitud, ese sentir que estuvo en Jesús. What was that attitude? ¿Y cuál era la actitud que dijimos? In one word, En una palabra, servant. de siervo. He came as a servant. Él vino como un siervo. So do you want to be like Jesus? ¿Ustedes quieren ser como Jesús? We have to be servants. Pues bueno, tenemos que ser siervos. But what kind of servants? ¿Pero qué tipo de siervos? Not servants that say, No ese siervo que dice, oh, I don't want to serve. ay no, que más me quiera servir otra vez. Many. No, ese no. Many people serve Mucha gente and sirve, they don't want to serve. pero no quieren servir en realidad. Not Jesus. Pero Jesús, He came willingly. Él vino voluntariamente. And sometimes when we serve, Y miren, algunas veces cuando servimos, we go, look at me. vamos así como, hey, mírenme, I'm a good servant. qué buen siervo soy yo. No. No, Jesus was humble. Jesús fue humilde. He served without shouting to everybody that he was a Él servant. servía sin tener que gritarle a todo el mundo que lo miraran. And he was sacrificial. Y fue sacrificialmente la forma en que lo hizo. And even while he was sacrificial, he was joyful.
E incluso en el momento del sacrificio, él estaba gozoso. When he hung on the cross, Cuando estaba colgado en la cruz, he wasn't happy, no estaba feliz, no, but he had joy pero tenía gozo, because he knew porque él sabía what his sacrifice lo que su sacrificio would do for you. iba a hacer por ti. Now, look at verse 9. Ahora, miren el versículo 9. What is the first word ¿Cuál es la primera palabra or words? o las primeras palabras? Huh? Ephesians 2:9. No, Philippians 2:9. Sí, Filipenses 2:9, sí. What's the first word? ¿Cuál es la primera palabra? Okay. Bueno, Por lo cual. For this reason, eso significa por esta razón. God gave him a name. Dios le dio un nombre. What kind of a name? ¿Qué nombre le dio? Yeah. Y así, un nombre sobre todo un nombre. When Adam was created, Cuando Adán fue creado, he was él era perfect. perfecto. So, if we could have seen Adam before he sinned, Así que si tú y yo pudiésemos ver a Adán antes de que él pecara, we would know sabríamos what God intended us to look like. cómo es que Dios quiso que tú y yo luciéramos inicialmente. But Pero he sinned. él falló, ¿no? Adán pecó. Now, my Ahora, question. una pregunta al respecto. If we look at the heroes of the Bible, Si tú y yo miramos a los héroes de la Biblia, Abraham, Abraham, Moses, Moisés, David, David, were they perfect? ¿ellos eran perfectos? No, No, no. no. They were sinners just like Adam. Ellos fueron pecadores, así como Adán. So, we could never understand what God intended when he made us. Así que nosotros no teníamos manera de entender qué era lo que Dios quería cuando nos hizo. Because we couldn't see a perfect man Porque no podemos ver un hombre perfecto until hasta Jesus came. que llegó Jesús. And when Jesus came, Y cuando Jesús vino, he was perfect. Él era perfecto. In other words, En otras palabras, when we look at Jesus, cuando tú y yo miramos a Jesús, we can see what God intended when he made us. tú y yo podemos ver aquello que Dios quería contigo y conmigo cuando nos hizo. And when we look at Jesus, Y cuando miramos a Jesús, what do we see? ¿qué vemos? ¿Qué es lo que tú ves cuando miras a Jesús? Jesus' We, perfection. we see a servant. Pues bueno, tú y yo vemos a un siervo. Wow. ¡Wow! Jesus was a servant. Jesús fue un siervo. He was perfect. Él era perfecto And he was a servant. y era un siervo. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that's what God created you and me to be. Eso significa que para eso es para lo que tú fuiste creado, tú y yo. God made me to be a servant. Dios me hizo para ser un siervo. He made you to be a servant. Él te hizo a ti para que seas un siervo. And when we're servants, Y cuando somos siervos, like Jesus, como Jesús lo fue, who are willing, que están dispuestos, who are humble, que son humildes, who are sacrificial, que hacemos las cosas sacrificialmente Who are joyful. y con gozo, then we look like Jesus. ahí es que tú y yo empezamos a lucir como Jesús. It means something else. Y significa algo más. In Hebrews, En Hebreos, we learn tú y yo aprendemos that Jesus was the exact reflection of his Father. que Jesús era el reflejo exacto de su Padre. You remember when Philip said to Jesus, Jesus, show us the Father. ¿Ustedes se acuerdan cuando Felipe le dijo a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre? Remember that? ¿Sí se acuerdan esa parte? What did Jesus say? ¿Y How qué le did he dijo answer? Jesús? ¿Quién recuerda qué le dijo Jesús? Yes. Sí. If you see me, Si tú me viste, si tú you've, me se- ves, you've seen the Father. ya has visto el Padre. So what do we see when we look at Jesus? Así que, ¿qué vemos tú y yo cuando vemos a Jesús?
we see the Father. vemos al Padre. And who is the Father? ¿Y quién es el Padre? Yes, He's Creator. Sí, es el Creador, He's all powerful, es todopoderoso, but He's also pero también a servant. es un siervo. Have you ever thought of God being a servant? ¿Ustedes alguna vez habían pensado en Dios como un siervo? But He is. Pero Él es. Why is servanthood so important? ¿Por qué es el servicio algo tan importante? Because Porque that's how we love. así es como tú y yo amamos. We don't just say, Nosotros no simplemente I love decimos, you. te amo, God loves you. Dios te ama. How many of you women are married? ¿Cuántas de las mujeres que están acá son casadas? Let me see your hands. I have a question for you. Una pregunta para ustedes. If your husband Si tu esposo comes to you se acerca a ti and they say, y te dice, I love you. te amo, I love you so much. te amo mucho, I love you with passion. te amo con toda mi pasión, But they never do anything to show you that they love you. pero nunca hacen nada para demostrarte que te aman. Do you believe them? ¿Les crees? No. ¿No? Of course not. Claro que no. No. We think that words are enough. Nosotros por algún motivo pensamos que las palabras son suficientes, Words are not enough. pero la verdad las palabras no bastan. We have to put action with Tenemos words. que ponerle acciones. You want to be like Jesus? ¿Tú quieres ser como Jesús? Don't just tell people you love Pues no them. solamente le digas a la gente que la amas. Don't just tell them that God loves No them. solamente les digas que Dios los ama. Serve them. Sírveles. Show them. Muéstrales. Here's an example. Les voy a dar un ejemplo. I'm an evangelist. Imagínense que soy un evangelista I'm a member of a church like this. y que soy un miembro de una iglesia así bonita como esta. And we're going to have a crusade, Y viene una cruzada, an evangelistic crusade. una cruzada evangelística en And la ciudad. my job Y mi trabajo is to go to this block es ir a toda la cuadra and knock on every door y golpear en todas las puertas and tell people to come, invite them to come to the evangelistic y service. decirle a la gente de la campaña e invitarlos para que vengan. So, I go to my neighbor's house Entonces voy a la casa del vecino and I knock on his door y golpeo en la puerta and he says, "Oh, come in." y el vecino dice, ay sí, que tranquilice, abra usted. So I go in Y entonces yo entro and I say, I want you to come to our church tonight. y le digo, yo quiero que vengas hoy a mi iglesia esta noche. We have a wonderful evangelistic service. Tenemos un servicio evangelístico genial. God loves you. Dios te ama He wants to tell you how much He loves y Él you. quiere decirte cuánto te ama. And the neighbor says, I'm sorry, I'm sick. Y el vecino dice, uy, es que qué pena, es que estoy muy enfermo hoy, perdone. Yeah, I've been in bed for 3 days. Llevo 3 días que no me levanto de la cama. I haven't been able to eat for 3 Ni days. siquiera he podido comer nada en estos días. Could you maybe go to the store and buy me some food? ¿Será que ya que está aquí puedo ir a la tienda y me compra algo de comer, por favor? And I say, Y yo le digo, you know, I would like to do that, mira, no sabes cuánto me gustaría poder ayudarte. but I have to get to all the houses on Pero this es que me block falta media manzana and invite them to y come. tengo que invitarlos. And the person I'm visiting says, please, Y entonces la persona le dice, por favor, I'm nomás, so ¿sabes? sick. Por favor, de la vuelta. I'm so sick. No, es que estoy muy enfermo. Please help me. Por favor, ayúdeme. Yeah, okay. Entonces yo le digo, bueno, I'll pray for you. ok, entonces, bueno, voy a orar por ti. God, Dios, heal this man. sana a este hombre. Because I know you want him to be at the evangelistic Porque service es que yo sé que tonight. tú quieres que él vaya hoy en la noche a la campaña evangelística. Please help him. Ayúdalo. Thank you, Lord, that you will help him. Gracias, Dios, porque sé que tú lo vas a I ayudar. praise you that you're going to heal him. Y te alabo porque sé que lo vas a sanar. May God bless you. Que Dios te bendiga. And I leave. Y me voy. Is that love? ¿Eso es amor? No, it's the opposite. Es lo opuesto. Jesus says,
Your hands are my hands. Jesús dijo, tus manos son mis manos. Serve your neighbor. Sírvele a tu Love prójimo. him. Ámalo. Don't just ignore him. No lo ignores. Don't just invite him to the No evangelistic. simplemente invítalo a la iglesia, a la campaña. Serve him. Sírvele. That's how you love him. Así es como tú lo amas. And that's how you show your love for me. Y así es como tú demuestras el amor que tienes por Dios. Look at your hands. Miren tus manos, por favor. Whose hands are those? ¿De quién son esas manos que están mirando? Yes, they're your hands. Sí, son tus manos. But if you're a Christian, Pero si tú eres un cristiano, whose hands are those? ¿de quién son esas manos? They're Jesus' hands. Son las manos de Jesús. What does God want you to do with your hands? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas con sus manos? Serve. Servir. How? ¿Cómo? With humility, Con humildad, with sacrifice, con sacrificio, with joy, con gozo and with willingness. y con una actitud voluntaria. What is a disciple? ¿Qué es un discípulo? It's somebody who looks like Jesus. Es alguien que luce como Jesús. If somebody is in the process of discipleship Es alguien que está en el proceso de discipulado. and they don't look more and more like Jesus, Y cuando alguien está en el proceso de discipulado, ellos van a lucir más y más como Jesús. they're not disciples. They're not disciples. Perdón, cuando alguien está en el discipulado pero no luce como Jesús, no están siendo discípulos. Do you look more and more like Jesus? ¿Ustedes quieren lucir más y más como Jesús? I hope so. Yo espero eso espero. Espero que sí. Because if we don't, Porque si no, we're not a disciple. no somos discípulos. We may be born again, Podemos ser nacidos de nuevo, but not a disciple. pero no seremos un discípulo. But we need to be discipling others. Y necesitamos también estar discipulando a So otros. not only do we need to be serving, Así que no solamente necesitamos ser servidos o siervos, we need to be discipling others. también tenemos que estar haciéndolo con otros, discipulando a otros. Serving ourselves. Haciéndolo, I'm sorry, can you repeat that? Yep, we need to be serving ourselves and serving others. Okay. Let me give you some examples. Entonces voy a dar un ejemplo de esto, cómo servimos a otros y también We need to be serving in our families. debemos servir, por ejemplo, en nuestras familias. We need to be serving in our churches. Debemos estar sirviendo en nuestras iglesias. We need to be serving our neighbors. Debemos estar sirviendo a nuestro prójimo en el barrio. Serving your family. Servir en la familia. Guys, Hombres, how can you serve? in ¿cómo your puedes family? servir en la casa? How about doing the dishes tomorrow Por night? ejemplo, ¿qué tal si mañana lavan la loza? Women, would you like your husbands to do the dishes? ¿Mujeres, les gustaría eso? Okay, guys, Bueno, ya escucharon, hombres. this is an invitation. Esta es una invitación. Serve your family. Sirve a tu familia. Take your wife on a date Lleva a tu esposa a una cita. without the children. Sin los hijos. Serve her. Sírvele. You say you love her, Tú dices que la amas. show her. Demuéstraselo. Parents, A los padres que están acá. you love your children. Ustedes aman a sus hijos, You ¿verdad? tell them that, Bueno, pues díganselo, but show them. pero demuéstrenselo también. Spend time with them. Pasen tiempo con ellos. Go to games. Vayan a los partidos. Go to movies. Vayan a ver películas. Spend time with them. Pasen tiempo con ellos. Now, my kids are grown, Miren, mis hijos ya son grandes, but pero I have grandsons. yo tengo ya nietos. And every year, Y todos los años I take time with each grandson. yo saco un tiempo con cada uno de mis nietos. We go on a trip. Y vamos a hacer un viaje. We go on hiking overnight. Vamos, por ejemplo, a caminar y a acampar en la montaña. I want to show them Yo quiero mostrarles a ellos I love them. que los amo. In your community, En tu comunidad, ¿cómo podría ser en la comunidad? when is the last time you served a neighbor? ¿Cuándo fue la última vez que serviste a uno de tus vecinos? Does the neighbor know that Jesus loves them? ¿El vecino sabe que Jesús lo ama?
if they don't know that you love them, Pues miren, si ellos no saben que tú los amas, how are they going to know that Jesus ¿cómo van loves a them? saber que Dios y Jesús los ama? Let me tell you a personal story. Les voy a contar una historia personal. In my culture, En mi cultura, it's different than yours. que es diferente a la de ustedes, All of you guys have walls around your houses. pues miren, ustedes tienen como muros alrededor de sus casas, ¿no? In ours culture, we house, no walls. En mi cultura tenemos casa, 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 pero no hay muros. And in the front of our house, we have a garden. Y lo que tienes al frente de la casa es un jardín así verde, grande. I love to garden. Y a mí me encanta cuidar mi jardín. I like to plant flowers. Yo planto flores, me I want the gusta. grass to be cut Me nice. gusta que el pasto esté así en And every bonito. weekend, I go to clean my garden. Y cada fin de semana yo salgo y limpio mi jardín. It's not hard for me. I love it. Y no es una carga, me gusta, lo amo, amo hacerlo. We had a new neighbor move in next door to us. Entonces una vez teníamos un vecino nuevo que se había mudado. He was an alcoholic. Él era una persona alcohólica. He was unemployed. Estaba desempleado, He was depressed. estaba deprimido. His wife worked for the whole family. Su esposa era la que trabajaba por toda la familia. And his garden Y su jardín was a disaster. era un desastre. Beer bottles, Había botellas de cerveza, garbage, basura, weeds. había malas hierbas por ahí. So one weekend when I was cleaning my garden, Así que un fin de semana, cuando yo estaba I was limpiando mi jardín, complaining to God. eh, I was complaining to yo God. estaba orando y le decía a Dios, como quejándome. I said, God, Decía, Dios, make him clean his garden. haz que este hombre de helado limpie su jardín. You know what happened? ¿Y saben qué pasó? The Holy Spirit said, El Espíritu Santo me dijo, no, you clean his dijo, garden. no, claro, ve y lo limpias. I said, me? Yo dije, ¿yo? I'm doing my own. No, pero yo estoy apenas He terminando el said, mío. no, you clean his No, garden. tú vas a ir y lo vas a limpiar. So I did. Y lo hice. I didn't ask him No le pregunté a él, ¿no? because I thought it would make him angry. Porque yo dije, uy, de pronto se pone bravo, no sabe. But I knew he was watching me through the... Pero yo sabía, yo podía sentir que me estaba mirando. Este He hombre. didn't come out. No salió, no me dijo nada. The next week, La siguiente semana, I was cleaning my garden. otra vez yo estaba limpiando mi I was jardín. finished, Ya estaba a punto de acabar. going in the house, Ya me iba a entrar a la casa. and the Holy Spirit said, Y el Espíritu Santo me dijo, you're not finished. dijo, ¿tú no has acabado? I said, yes, I am. Yo le dije, claro que sí, mira cómo quedó el No, lindo. the Holy Spirit, you haven't done your neighbor's No, garden. señor, falta el jardín del vecino. I said, I did it last Yo week. dije, pero la semana pasada se lo arreglé. He said, that was last week, Y not this bueno, week. eso fue la semana pasada. So I cleaned his garden. Entonces fui y otra vez limpié el jardín. This went on Eso pasó así, así, for more than a year. durante más de un año. Yeah. Sí, Once in a while, he would come out of the house. de vez en cuando él salía de la casa He'd say, hi, Bob. y me decía, hola Bob, How are you doing? ¿cómo le va? Are you thirsty? ¿Tienes sed? Yes. Yo le decía, sí. So he would bring water or a Coke out, Entonces traía Coca-Cola o agüita and we would talk, y hablábamos un poquito. but never about the garden. Pero nunca hablábamos nada sobre el jardín. One night, Una noche, there was a knock on my door. alguien golpeó en mi casa It was my neighbor. y era mi vecino. I said, hi, Don. Yo le dije, hola, How can I help you? ¿cómo te puedo ayudar? He said, I want to talk to you. Y él me dijo, mira, yo quiero hablar I said, contigo. come in. Yo le dije, claro, ven, Sit ven, down. éntrate. What do you want to talk about? ¿Sobre qué me quieres hablar? So I have a question. Me dijo, mira, tengo una pregunta. Why ¿Por qué? have you been cleaning my garden? Porque has estado limpiando mi jardín. I wanted to say, Yo le quería decir a él, I've been waiting for you to ask that question for a year. le quería decir, mira, estuve todo el año esperando a que me preguntaras. I didn't say that. Obviamente no dije eso, And I told him why. pero le conté el por qué. I said, Jesus asked me to clean your garden. Le dije, Jesús me pidió que limpiara tu jardín. He said, what? Él me dijo, ¿qué qué? Jesus? Jesús. What do you mean? Ah, ¿cómo? Barájela más despacio. He died 2,000 years Murió ago. 2000 años atrás.
How can you say Jesus asked you to do ¿Cómo it? me vas a decir que Jesús te pidió que hicieras eso? I explained. Y yo le expliqué And he said, y él me dijo, can you tell me more? ¿me puedes contar un poco más? So we began to go to coffee Y empezamos a tener como charlas con café. every week. Todas las semanas un cafecito y We talked hablábamos. about Jesus. Y hablábamos acerca de Jesús. He never accepted Jesus. Nunca aceptó a Jesús. One day a big truck came to his house. Un día yo estaba ahí cuando vi que se acercó un camión de esos gigantes a la casa. In a few hours, all of his furniture was in the truck. En unas pocas horas ya todo estaba dentro del camión, todos los muebles, todo. I was at work. Yo estaba trabajando He was gone. y él se fue. I didn't know where he was. Yo no tenía ni idea, no supe dónde se fue. And I said, God, Yo dije, Dios, you made me do this for 1.5 tú me years, hiciste hacer esto 1 año y medio. and he's gone. Y ahora se fue este hombre. Okay. Bueno, 15 years later, 15 años después, I got a phone call. me llaman por el teléfono. He said, Bob, Me dicen, Bob, this is your neighbor, ¿cómo estás? Yo soy el vecino, ¿te acuerdas? Don. Don. You remember me? ¿Sí te acuerdas de mí? I said, yeah, I Yo dije, remember you. Claro, sí. He said, my wife and I want you to come to our house for Mira, dinner. mi esposa y yo queremos que vengas a visitarnos a la casa. Okay. Bueno, When? ¿cuándo? ¿Cuándo? Friday night. Viernes en la noche. I don't know where you live. Dice, yo no tengo ni idea dónde vives, le He dije. gave me his address. Me dio su dirección. My wife and I went. Y bueno, mi esposa y yo fuimos. When we drove up to his house, Cuando llegamos a su casa, I was looking at the garden. yo dije, "Uy", yo estaba mirando a ver cómo tenía el jardín. It was very clean. Perfecto, limpiecito. We had a good dinner. Tuvimos una cena bonita. At the end of the dinner, Y al final de la cena, he said, Bob, I want to tell you why we invited you to come. él me dijo, Bob, mira, te quiero decir por qué te invitamos para que vinieras hoy. He said, number one, Me dijo, número 1, I met Jesus. conocí a Jesús. Number two, Número 2, I'm a leader in my church. soy un líder en mi iglesia. Number three, Y número 3, I no longer drink. ya no tomo. Number four, Número 4, I have a good job. tengo un buen trabajo. And the reason Y la razón is because you cleaned my es garden. porque tú limpiaste mi jardín. Sometimes we serve Algunas veces nosotros servimos and we don't see the result. y no vemos el resultado. But if we're serving as Jesus Pero si estamos sirviendo como Jesús, with humility, con humildad, sacrificially, con sacrificio, with joy, con gozo. I admit I didn't have too much joy. Bueno, yo tengo que admitir que yo no era que estaba tan gozoso. But if we serve as Jesus served, Pero si servimos como Jesús sirvió, there is a result. entonces va a haber un resultado. How is our land healed? ¿Cómo va a ser sanada nuestra tierra? It's when we live the way God asks us to live. Bueno, va a pasar cuando tú y yo vivamos de la forma que Dios nos pide que vivamos. How does He want us to live? ¿Cómo Él quiere que tú y yo vivamos? As servants. Como siervos. Can be very simple. Puede ser muy sencillo. Wash the dishes. Lava la loza. Clean the garbage in the street. Limpia la basura en la calle. Take children who have no father. Busca niños que no tienen familia, que no tienen papá. Bring them to your home for a meal. Tráelos a tu casa, invítalos a comer. Go watch a game together. Llévalos a ver un partido. Simple. Cosas sencillas. It's not complicated. No es algo complicado. And we don't always have to use words. Y no siempre tenemos que usar las palabras. We show. Mostramos. Many times when Jesus healed, Muchas veces cuando Jesús sanó, He didn't say, do you believe in me? Él no les dijo, ¿tú crees en mí? He just healed. Él solamente los sanaba.
He served. Él les servía. We need to do the same. Y tú y yo necesitamos hacer lo mismo. When I look at you guys, Cuando yo los miro a ustedes, aquí, I see so much potential. yo veo mucho potencial. So much. Mucho. God can use you. Dios te puede usar. But we have to look like Jesus. Pero tenemos que lucir como Él. How does Como Jesus Jesús. look? ¿Y cómo lucía Jesús? He was a servant. Como un siervo. Él era un siervo. Be a servant. Sean siervos. God bless you. Que Dios los bendiga.